Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico de esta semana. Y como saben, este mes estamos estudiando métodos de estudios bíblicos. Y hoy vamos a empezar con uno llamado el método inductivo. El método inductivo no se emplea únicamente para el estudio bíblico, sino que se utiliza en otras áreas de investigación. Y este método inductivo es mucho más profundo que el que vimos la semana pasada. Así que te voy a invitar nuevamente a tener tu Biblia a la mano, a tener lápiz y papel, porque vamos a sumergirnos juntos en este estudio. ¿Qué es el método inductivo bíblico? Es la capacidad de entender las escrituras por medio de la observación de textos y experimentación de tesis doctrinales teológicas. De pronto se oye un poquito complicado, pero créanme, no lo es. Son 3 pasos sencillos que nos van a ayudar a profundizar en la palabra de Dios. Primero, observación. ¿Qué observamos? Descubrimos lo existente, lo que vamos a leer. Segundo, interpretación. Determinar el significado de lo que acabamos de ver. Y tercero, la aplicación, que es apropiarnos de esos resultados. Ahorita vamos a ver cada uno de estos pasos, su desarrollo y pues también la forma como la podemos aplicar al contexto bíblico. La observación, o lo que entendemos por observación, es el acto de considerar con atención el estudio intenso de algún objeto, asunto o relato. La percepción imparcial de los detalles. Raras veces aplicamos este principio durante la lectura de la Biblia. Vemos, leemos y avanzamos, pero no observamos. La práctica de la observación es indispensable porque nos permite saturarnos del contenido del pasaje. Por eso debemos formarnos este hábito de tal manera que nunca leemos una frase o un pasaje bíblico sin observar cuidadosamente. Consta de 4 partes principales, como podemos ver aquí en la diapositiva. Primero, la observación de palabras o términos. La Biblia contiene miles de palabras con significado desconocido. Otras veces las palabras se usan en sentido figurado y no quieren decir en el pasaje lo que significa en el uso común. Segundo, la observación de las relaciones entre las palabras se les llama estructuras. Las estructuras se relacionan entre sí por medio de palabras que adoptan la función de eslabones. Por ejemplo, aquellas en las cuales las palabras revelan una estructura interior obvia, como en el caso de las palabras sino que en Romanos 2:29, las cuales indican que se encuentra en desarrollo un argumento. Será preciso buscar dónde comienza esta y hasta dónde llega. Las estructuras imperceptibles son como el contraste un tanto escondido entre las vidas de David y Saúl en 1 Samuel 9:31. Estas estructuras se relacionan entre sí por medio de las palabras que adoptan la función de eslabones. Existen eslabones de tiempo, como entonces en Juan 9:25, cuando en Mateo 26:1, después en Lucas 5:27, etc. También hay eslabones geográficos como dónde, lógicos como por qué, por, ya que, por tanto, así, entonces. De contraste como pero, mucho más, sin embargo, de otra manera, de comparación como también, igual a, así también, etc. Condicionales como sí y de énfasis como de cierto, solamente, etc. Tercero, la observación de formas literarias generales. El pasaje que estudiamos puede ser prosa, poesía, drama, parábola, literatura apocalíptica, etc. Y cuarto, la observación de la atmósfera. Puede ser de compasión, de tristeza, de dolor, de amor, de alegría, de humildad, de ternura o alguna otra. El primer paso al acercarnos al versículo o al capítulo que vamos a estudiar, o tal vez hasta el libro, vamos a observar estas 4 cosas primero. Vamos a observar las palabras que estamos utilizando, si son literales, si son en sentido figurado, qué nos quieren decir, la forma más sencilla, y luego las estructuras de estas palabras, que normalmente en el español lo llamamos adverbio de modo, de tiempo, de lugar. Cómo se relacionan estas palabras entre sí, las formas literarias de lo que es el pasaje, y por último, la atmósfera emocional, sentimental que se respiraba durante el relato. Vamos a hacer un ejemplo con Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, nueva traducción viviente, dice:
Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces hacemos la observación, desglosamos este versículo. ¿Qué dice? Hay que esforzarse por vivir en paz. Paz con todos. Llevar una vida santa, santidad indispensable para salvación. Este es un ejemplo de esa primera observación. Ahora, esta observación se encuentra en el contexto de una serie de advertencias y exhortaciones a los cristianos para que no se aparten de la fe y no pierdan la gracia de Dios. La fe y la paciencia permiten a los creyentes a seguir la paz y la santidad como un hombre sigue su vocación constante, diligente y con placer. Paz con los hombres de todas las sectas y partidos será favorable a nuestra búsqueda de la santidad, pero la paz y la santidad van de la mano, no puede haber paz sin derecho y sin santidad. Esto es solamente un versículo. Si utilizamos el primer método de observación en un capítulo, obviamente va a ser muchísimo más extenso, y aunque de alguna forma el ejemplo que estoy dando podría ser descontextualizado, porque tengamos en cuenta que si nos quedamos en el paso de la observación podría ser un poco sesgado nuestro estudio. Precisamente es el primer paso, no el último ni el único que hace parte de este método. Ahora pasamos a la segunda fase, la interpretación. El propósito aquí es determinar el significado de lo que el autor escribió. En este caso, la imaginación se convierte en una herramienta valiosa que nos ayudará a transformarnos a los tiempos bíblicos y sentir y pensar y actuar como lo hicieron estos escritores. Aquí lo que podemos hacer es como una recreación, como que nos pongamos en el lugar de ese escritor. Y es muy importante utilizar también una buena concordancia, un buen libro de usos y costumbres de tierras bíblicas. Hay en internet muchos de estos elementos virtuales, como también hay otros que podemos comprar y que hacen que nuestro estudio sea muchísimo más rico y muchísimo más profundo. Entonces vamos a ver aquí, este proceso de interpretación también tiene 3 pasos. El primero de esto es la formulación de preguntas interpretativas. Estas son las que surgen durante el proceso anterior de observación, cuando nos preguntamos el significado de las palabras, la estructura en alguna parte del pasaje, su forma literaria o la atmósfera. Por ejemplo, el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuáles serían unas preguntas interpretativas de esto? ¿Qué tipo de eslabón es he aquí? ¿Quién es tú? ¿En qué tiempo está el verbo amar? ¿Qué es verdad en lo íntimo? ¿A qué secreto se refería? ¿Qué atmósfera hay aquí? ¿Qué forma literaria? Etcétera. Eso es el primer paso de la interpretación. Yo observé, yo leí, yo desglosé ese versículo y ahora en ese versículo yo profundizo haciendo unas preguntas que obviamente debo contestar. Y es la primera parte, formulación de preguntas interpretativas, la primera parte del segundo paso. Ahora, el segundo paso de la interpretación, la obtención de las respuestas interpretativas. Es decir, ya formulaste las preguntas, ahora formula las respuestas a esas preguntas que hiciste. Para eso, nosotros que somos los estudiantes debemos estar dotados de al menos 3 cualidades esenciales. La primera, sentido espiritual, de tal manera que las respuestas vengan establecidas según el capítulo que estamos leyendo, concuerden con la palabra de Dios. Segundo, sentido común, para controlar nuestra imaginación y evitar respuestas exageradas o estrafalarias. Y tercero, la experiencia. El autor del pasaje escribió de acuerdo con su experiencia de vida y nuestra experiencia nos ayudará para que estas respuestas concuerden con el propósito original del autor. Así, primer paso, las preguntas interpretativas. Segundo paso, las respuestas interpretativas. Y ahora damos paso al tercer y último paso de la interpretación, que es el resumen. Es el momento de reunir y organizar el resultado de nuestro trabajo. Eso se puede lograr de varias maneras. Podemos formular una lista de las enseñanzas descubiertas en el pasaje, las cuales pueden ir por orden de importancia o por orden en que aparecen. También podemos darle diferentes estructuras con un título que describa su contenido. Podemos formular un bosquejo del pasaje. Podemos escribir una paráfrasis del texto bíblico
que es una reinterpretación. Parafrasear es con mis propias palabras decir lo que acabo de leer. Y quinto, elaborando un diagrama o esquema que incluya divisiones, títulos y otros datos importantes. Aquí tenemos un ejemplo en el que está basado en Colosenses 1 y aquí se utilizó un esquema en tipo de resumen en el que tomamos ese capítulo, lo desglosamos, hacemos unas preguntas, damos una respuesta y damos una interpretación. Tú puedes hacer lo mismo, sea con un capítulo, sea con un versículo. Si quieres ahondar un poco más, creo que este es uno de los métodos que nos enseña y nos ayuda a ir más allá de solamente la lectura y una interpretación, sino que es muchísimo más profundo. Ahora pasamos al cuarto punto del método inductivo, que es la aplicación. En la aplicación también hacemos una especie de evaluación. Este es el proceso por el cual nosotros establecemos si las enseñanzas del pasaje son de valor contemporáneo, es decir, a este tiempo, o si su importancia corresponde únicamente a la época o al lugar en que fueron escritas. Por ejemplo, el pacto de la circuncisión de Abraham, que Dios estableció con él, que está en Génesis 17, 10, 14, ha quedado abrogado a partir del Nuevo Testamento, ya no tiene valor. En cambio, las enseñanzas de Pablo sobre la carne ofrecida a los ídolos, es dudoso que en este tiempo pueda ser de valor para nuestra cultura y así sucesivamente. Entonces, la aplicación. Apoyado en la evaluación anterior, este paso consiste en adaptar las enseñanzas del pasaje a nuestras circunstancias particulares y en apropiar lo que sea de utilidad a nuestra vida personal. Entonces vamos a utilizar como ejemplo de este método, vamos a hacer un resumen completo, vamos a verlo a continuación según el pasaje del Salmo 51, 1, 2. Entonces, primero, observación. En el Salmo, ¿qué observo? De palabras o términos: piedad, Dios, conforme, misericordia, multitud, piedades, borra, rebeliones, lávame maldad, límpiame pecado. Hacemos un listado en nuestra observación. Luego relacionamos entre palabras, varias frases y oraciones que forman estructuras perceptibles, eslabones de modo, conforme, de cantidad. ¿Y de qué forma literaria es? Poesía. ¿Cuál era la atmósfera que estaba en este Salmo 51? Bueno, de remordimiento. David estaba arrepentido de lo que había hecho y estaba confesando. Ese es el primer paso. Aquí está desglosado en 2 versículos del capítulo 51. Ahora pasamos a la interpretación. Preguntas interpretativas. ¿Por qué pide perdón David? ¿Qué concepto tenía David de la misericordia de Dios? ¿Cuáles eran sus rebeliones, su maldad y su pecado? ¿Cómo pensaría David que Dios podía lavarlo y limpiarlo? Bueno, ahora damos respuesta. A través del estudio de 1 y 2 de Samuel, de 1 de Crónicas y el libro de los Salmos, donde se narra la vida de David, podemos dar contestaciones a las preguntas interpretativas. ¿Cuál sería el resumen de esa interpretación? Primero, responde a la pregunta ¿qué quiere decir el texto que estoy leyendo? 2. Más específicamente, trata de descubrir la intención única del escritor de ese pasaje en ese momento histórico, para esa audiencia en particular y bajo la circunstancia en la que se encontraba. Tercero, el enfoque es el pasado y el contexto del escrito. ¿Qué significó? Cuarto, se basa en hacerle preguntas al texto, pero distintas que la observación. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué entendieron los corintios? Quinto, usa ciertas reglas de hermenéutica aplicadas en orden para lograr la correcta interpretación del pasaje. Y el último punto, la aplicación. Vamos al punto de la evaluación. Determinar hasta qué punto las enseñanzas obtenidas durante el proceso de interpretación son aplicables a individuos del siglo XX. ¿Cuál sería esa aplicación? Dar una aplicación práctica y personal a las enseñanzas obtenidas en el pasaje. Por ejemplo, una enseñanza puede ser que David era un pecador, pidió perdón a Dios y él le perdonó. Aplicación: yo soy pecador, si pido perdón a Dios, también me perdonará. Entonces, mis amados hermanos, esto es el método inductivo. Vamos a recordar. Tiene 3 puntos o 3 pasos. Primero, la observación. Segundo, la interpretación. Y tercero, la aplicación. Como hemos podido ver, es un método muchísimo más profundo, de mucho más tiempo. Por eso les decía la semana pasada que el método SOAT es ideal para hacer estudio devocional, 10-15 minutos. En el caso del método inductivo,
es muchísimo más tiempo el que yo debo invertir. Incluso yo podría decir que pudiera pasar toda una semana o de lunes a viernes estudiando un solo versículo o un solo capítulo si utilizo este método, pero la diferencia va a ser que es un estudio muchísimo más profundo, muchísimo más jugoso, que también demanda oración, que también demanda una intención. Creo que esa es mi palabra favorita cuando de vida devocional se trata, intencionalidad. Tengo que tener la intención de acercarme más a Dios, de llenarme más de Dios. Y pues obviamente esto va a pasar mientras más tiempo pases escudriñando las palabras de Dios, la escritura del Señor, pues te vas a llenar muchísimo más de Dios y vas a tener una relación más profunda que al final del día es el deseo número 1 que debe de haber en nuestro corazón. Mis amados hermanos, gracias por conectarse nuevamente. Gracias por estar aquí. La próxima semana vamos a adentrarnos en otro método de estudio bíblico también más profundo. Hay muchísimos métodos de estudios bíblicos. Tú puedes utilizar el que mejor te acomode, el que se adapte a tus necesidades, pero creo que lo más importante es que tengamos el deseo real y consciente de llenarnos más de Dios, de llenarnos de su presencia y sobre todo de estudiar esas palabras que Él dejó para sus hijos, que somos nosotros. Mientras más nos acercamos y mientras más nos adentramos en esto, el beneficio siempre va a ser para nosotros mismos. Así que, mis amados hermanos, les invito a seguirnos en Instagram. Nos encuentras como Proyecto Esther. En Spotify, nuestro podcast Camino a Betania ya inició la 5ª temporada. Estamos estudiando el tema emociones versus espiritualidad, basándonos en la experiencia del profeta Elías. Ya la semana pasada subimos el primer capítulo, el número 50 de toda la historia de este podcast. Así que te invito a suscribirte, a compartirlo y a seguirnos apoyando. Tu apoyo, tu like es de mucha bendición. Gracias por hacer parte de este proyecto. Que el Señor Jesús les bendiga. Shalom, shalom.